La Carta de Trabajo a que se refiere el artículo 19 de la Ley sobre las Corporaciones, establece lo siguiente. Del Estado corporativo y su organización. Primero, la nación italiana es un organismo con fines, vida y medios de acción superiores en potencia y duración, a los de los individuos, divididos o agrupados que la componen. Es una unidad moral, política y económica que se realiza íntegramente en el Estado fascista. Segundo, en todas sus formas de organización y ejecución, intelectuales, técnicas y manuales, el trabajo es un deber social. Por este título, y solo por este, el Estado lo tutela. El complejo de la producción constituye una unidad desde el punto de vista nacional, sus objetivos son unitarios y se resumen en el bienestar de los individuos y en el desarrollo de la potencia nacional. Tercero, la organización sindical o profesional es libre. Pero solo el sindicato legalmente reconocido y sometido a la disciplina del Estado tiene derecho a representar legalmente todas las categorías de patronos y obreros del ramo para que está constituido. Solo éste puede tutelar sus intereses ante el Estado y ante las demás asociaciones profesionales. O estipular contratos colectivos de trabajo, obligatorios para todos sus miembros e imponer sus contribuciones y ejercer a ese respecto funciones delegadas de interés público. Cuarto, en el contrato colectivo de trabajo encuentra su expresión concreta la solidaridad de los varios factores de la producción, conciliando y subordinándolos a los intereses superiores de la producción. Quinto, la magistratura del trabajo es el órgano mediante el cual el Estado regula las controversias del trabajo, ya se refieran a la observancia de los pactos o de las otras normas existentes, ya se encaminen a determinar nuevas condiciones de trabajo. Sexto, las asociaciones profesionales legalmente reconocidas aseguran la igualdad jurídica entre patronos y trabajadores, manteniendo la disciplina de la producción y del trabajo y promueven su perfeccionamiento. Las corporaciones constituyen la organización unitaria de las fuerzas de la producción y representan íntegramente sus intereses. En virtud de esta representación íntegra, siendo los intereses de la producción, intereses nacionales, las corporaciones son reconocidas por la ley como órganos del Estado. En su calidad de representantes de los intereses unitarios de la producción, las corporaciones pueden dictar normas obligatorias para la disciplina de las relaciones de trabajo y también para coordinar la producción, siempre que hayan recibido de las asociaciones en ellas representadas, dos poderes necesarios. Séptimo, el Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el instrumento más eficaz y más útil para el interés de la nación. Siendo la organización privada de la producción una función de interés nacional, la empresa se hace responsable ante el Estado de la marcha de la producción que le compete. De la colaboración de las fuerzas productivas deriva la reciprocidad mutua de derechos y deberes. El trabajador, técnico, empleado y obrero, es un colaborador activo de la empresa económica, cuya dirección corresponde al patrono con la consiguiente responsabilidad. Octavo, las asociaciones profesionales de patronos tienen la obligación de promover por todos los medios el aumento y la perfección de la producción, así como la reducción del coste. La representación de los que ejercitan una profesión libre o un arte y la asociación de empleados públicos, concurren a la tutela de los intereses del arte, de la ciencia y de las letras, al perfeccionamiento de la producción y al logro de los fines morales de la ordenación corporativa. Noveno, el Estado intervendrá en la producción económica solamente cuando falte o sea insuficiente la iniciativa privada, o cuando entren en juego intereses políticos del Estado mismo. Tal intervención puede asumir la forma de fiscalización, ayuda o gestión directa. Décimo, en las controversias colectivas de trabajo, la acción judicial no podrá intentarse sin que el órgano corporativo haya iniciado antes la tentativa de conciliación. En las controversias individuales sobre la interpretación y la aplicación de los contratos colectivos de trabajo, las asociaciones profesionales tienen facultades para interponer sus buenos oficios en pro de la conciliación. La competencia para tales controversias pertenece a la magistratura ordinaria, juntamente con los asesores designados por las asociaciones profesionales interesadas. Del contrato colectivo de trabajo y de las garantías del trabajo. 11. Las asociaciones profesionales tienen la obligación de regular mediante contratos colectivos las relaciones de trabajo entre los patronos y los trabajadores a quienes representan. El contrato colectivo de trabajo se estipula entre asociaciones de primer grado, bajo la guía y la disciplina de las organizaciones centrales, a menos que las sustituyan las asociaciones de grado superior, en los casos previstos por la ley y por los estatutos. Todo contrato colectivo de trabajo debe contener, bajo pena de nulidad, normas precisas sobre la disciplina, sobre el periodo de prueba, sobre la medida y pago de la retribución, y sobre el horario de trabajo. 12. La acción del sindicato.
la obra conciliadora de los órganos corporativos y la sentencia de la Magistratura del Trabajo, garantizan que el salario corresponde a las exigencias normales de la vida, a las posibilidades de la producción y al rendimiento del trabajo. La determinación del salario se sustrae a cualquier norma general y se confía al acuerdo de las partes en los contratos colectivos. 13. Los datos procedentes de la Administración Pública, del Instituto Central de Estadística y de las asociaciones profesionales legalmente reconocidas, acerca de las condiciones de la producción y del trabajo, de la situación del mercado monetario, y las variaciones del nivel de vida de los trabajadores, coordinados todos ellos por el Ministerio de las Corporaciones, darán la norma para armonizar los intereses de las diferentes categorías y de las clases entre sí, y de éstas con el interés superior de la producción. 14. La retribución ha de corresponder en la forma más conveniente a las dobles exigencias del trabajo y de la empresa. Cuando la retribución se establezca por contrata, y ésta se liquide en periodos superiores a una quincena, deberán darse a cuenta sumas adelantadas cada semana o cada 15 días. El trabajo nocturno, no comprendido en regulares turnos periódicos, será retribuido con un tanto por ciento de ventaja respecto del trabajo diurno. Cuando el trabajo esté retribuido a destajo, las tarifas han de determinarse en forma que el obrero laborioso, de capacidad normal, pueda conseguir una ganancia mínima de más de la paga básica. 15. El trabajador tiene derecho a que el reposo semanal coincida con el domingo. Los contratos colectivos aplicarán el principio teniendo como norma las leyes existentes, las exigencias técnicas de la empresa, y dentro del límite de tales exigencias, se procurará respetar las festividades civiles y religiosas según las tradiciones locales. El horario de trabajo habrá de ser observado por el trabajador escrupulosa e intensamente. 16. Después de un año de servicio ininterrumpido en las empresas de trabajo continuo, el trabajador tendrá derecho a un periodo anual de vacaciones retribuidas. 17. En las empresas de trabajo continuo, el obrero tiene derecho en caso de despido sin su culpa, a una indemnización proporcional a los años de servicio. En caso de muerte del trabajador, se dará a la familia una indemnización de la misma índole. 18. En las empresas de trabajo continuo, el traspaso de la empresa no rescinde el contrato de trabajo, y el personal de las mismas conserva sus derechos con el nuevo titular. Tampoco queda sin efecto el contrato por enfermedad del trabajador que no se prolongue más allá de una determinada duración. La llamada a las armas o al servicio de la milicia voluntaria para la seguridad nacional, no es causa de despido. 19. Las infracciones a la disciplina por parte de los trabajadores y los actos que turben el normal desenvolvimiento de la empresa son castigados según la gravedad de la falta, con multa, suspensión de trabajo, y en los casos más graves, con el despido inmediato sin indemnización. Serán especificados los casos en que los contratistas o empresarios pueden infligir los castigos procedentes, multas, suspensión o licenciamiento inmediato sin indemnización. 20. Todo trabajador nuevo está sujeto a un periodo de prueba, durante el cual, el derecho a la denuncia del contrato es recíproco, con solo pagar las retribuciones correspondientes al tiempo durante el cual se ha realizado efectivamente el trabajo. 21. El contrato colectivo de trabajo extiende sus beneficios y su disciplina a 2 trabajadores a domicilio. El Estado dictará las normas especiales que han de asegurar el decoro y la higiene de este tipo de trabajo. De las oficinas de colocación. 22. El Estado inspecciona y vigila el fenómeno de la ocupación y del paro de los trabajadores, índice en conjunto de las condiciones de producción y trabajo. 23. Las oficinas de colocación están constituidas sobre una base paritaria y bajo el control de los órganos corporativos del Estado. Cuando necesiten personal, los patronos tienen estricta obligación de recurrir a estas oficinas de colocaciones, reservándose en cambio el derecho de elegir entre los inscriptos, aunque deben preferir a los que pertenezcan al partido y a los sindicatos fascistas, según la fecha de la inscripción. 24. Las asociaciones profesionales de trabajadores tienen la obligación de ejercer una acción selectiva entre los trabajadores a fin de elevar cada vez más su capacidad técnica y su valor moral. 25. Los órganos corporativos vigilarán la observancia de las leyes sobre prevención de accidentes e higiene del trabajo por parte de los particulares sujetos a las asociaciones. De la previsión, asistencia, educación e instrucción. 26. La previsión es un alto signo del principio de colaboración. Los patronos y obreros deben contribuir proporcionalmente a los gastos que la previsión ocasione. El Estado, mediante los órganos corporativos y las asociaciones profesionales, procurará coordinar y unificar todo lo posible, los sistemas e institutos de previsión. 27. El Estado fascista se propone
Primero, perfeccionar los seguros de accidentes. Segundo, mejorar y extender el seguro de maternidad. Tercero, organizar los seguros de enfermedades profesionales y tuberculosis, con designio de llegar al seguro general contra toda clase de enfermedades. Cuarto, perfeccionar el seguro contra el paro involuntario. Quinto, adoptar formas especiales para asegurar una dote a los trabajadores jóvenes. 28. Corresponde a las asociaciones de trabajadores tutelar a sus representados en las prácticas administrativas y judiciales relativas a los seguros de accidente y los seguros sociales. Siempre que sea técnicamente posible, se establecerán los contratos colectivos de trabajo, la organización de cajas de socorros para enfermos, contribuyendo los patronos y los obreros a los gastos que ocasionen, y administrando las representantes de unos y de otros bajo la vigilancia de los órganos corporativos. 29. La asistencia a sus representados, sean socios o no, es un derecho y un deber de las asociaciones profesionales. Estas deben ejercer directamente sus funciones de existencia, pudiendo no obstante delegarlas en otras instituciones, por razones de índole general que sobrepasen los intereses particulares. 30. La educación e instrucción, sobre todo la instrucción profesional de sus representados, sean o no socios, es uno de los principales deberes de las asociaciones profesionales. Estas deben auxiliar también la acción de la Obra Nacional del Dopolaboro y cualquier otra iniciativa de educación. 5. En el discurso en el cual se trazaba el plano de la nueva economía italiana, el Duce concluía así: voy al análisis. El sector fundamental de la agricultura no es, en su estructura, susceptible de cambios notables. Ninguna innovación sustancial en las formas tradicionales de la economía agraria italiana. Esas formas responden bien a su fin, que es el de asegurar alimento necesario al pueblo italiano y proveer de algunas materias primas a la industria. La economía agraria sigue siendo pues una economía de base privada, disciplinada y ayudada por el Estado para que alcance medias cada vez más altas de producción, y armonizada por las corporaciones con el resto de la economía nacional. Hay que afrontar y resolver el problema de los jornaleros o braceros sobre líneas que el fascismo ha trazado ya. En cuanto a la actividad comercial, hay que distinguir dos aspectos: el comercio exterior, que se ha convertido en función directa o indirecta del Estado y en modo alguno contingente como alguien quizás pudiera pensar, y el comercio interior que, una vez obtenida la autodisciplina de todas las categorías, no cambiará mucho su fisonomía. El campo del comercio queda confiado a la actividad individual, de grupo o de las cooperativas. En asterisco, lo que se refiere al crédito, que es a la economía, como la sangre al organismo humano, las recientes disposiciones lo han colocado lógicamente bajo la directa disciplina del Estado. Este sector tiene, por mil razones, que depender en absoluto del Estado. Pasando a la producción artesanal e industrial, declaro que el artesanado obtendrá ayudas porque, sobre todo en Italia, es insustituible. No lo defendemos tan solo en homenaje a una gloriosa tradición, sino por su utilidad presente. La industria pequeña y media permanecerán en el ámbito de la iniciativa y la responsabilidad individual, armonizadas en el sentido nacional y social de la autodisciplina corporativa. En cuanto a la gran industria que trabaja directa o indirectamente por la defensa de la nación y ha reunido sus capitales con suscripciones por acciones, y las otras industrias que se han desarrollado hasta convertirse en capitalistas o subcapitalistas, lo que plantea problemas que trascienden de la esfera económica a la social, quedarán constituidas en grandes unidades correspondientes a lo que se llaman industrias claves, y asumirán un carácter especial en la órbita del Estado. La operación en Italia está facilitada por el hecho de que el Estado posee ya a través del primer 1, RI, grandes partes alícuotas, e incluso en algunos casos la mayoría de las acciones de los principales grupos de industrias que interesan a la defensa nacional. ¿La intervención del Estado en estas grandes unidades industriales será directa o indirecta? ¿Asumirá la forma de gestión o de inspección? En algunos ramos podrá ser gestión directa, en otros indirecta y en otros bastará con una inspección eficaz. Cabe pensar también en empresas mixtas en las que el Estado y los particulares aporten el capital y organicen la gestión en común. Es perfectamente lógico que en el Estado fascista, estos grupos de industrias dejen de tener también, de jure, aquella fisonomía de empresas de carácter privado que de hecho ya habían perdido desde 1930-31. Por su carácter, por su volumen, y por su importancia decisiva en la guerra, estas industrias trascienden los límites de la economía privada y entran de lleno en el grupo de la economía estatal o paraestatal. El único comprador de su producción es el Estado. Vamos hacia una época en la cual estas industrias no tendrán ni posibilidad ni tiempo de trabajar para el consumo privado,
sino que tendrán que trabajar exclusivamente o casi exclusivamente, para la Fuerza Armada de la nación. Hay también una razón de orden esencialmente moral que inspira nuestras consideraciones: el régimen fascista no permite que individuos ni sociedades se aprovechen de los acontecimientos que imponen los más severos sacrificios a la nación. El triste fenómeno de los pescadores a río revuelto no se repetirá en Italia. Esta transformación en la estructura de un vasto e importante sector de nuestra economía se hará sin precipitaciones, con calma, pero con decisión fascista. Os he trazado a grandes rasgos lo que será mañana el panorama de la nación desde el punto de vista de la economía. 6. La necesidad de conseguir el máximo posible de autonomía, es decir, la autarquía, en la vida económica de la nación, fue sentida, desde el lejano abril de 1921, por el Duce, quien en un mensaje en vísperas de las elecciones, afirmaba: el fascismo recuerda solemnemente a los italianos que no existe posibilidad de autonomía en política extranjera mientras dure nuestro vasallaje económico hacia los estados que suministran materias primas, como el trigo y el carbón. De allí la necesidad suprema de desarrollar las fuerzas productivas hasta los límites posibles. El de noviembre de 1938, la Comisión Suprema para la Autarquía, presidida por el Duce, al terminar y como conclusión de las discusiones que se desarrollaron en las 7 sesiones, emitía algunas importantes declaraciones finales, entre las que recordaremos las siguientes. La batalla por la autarquía será conducida inflexiblemente, arrollando todas las resistencias, patentes o larvadas, reveladoras de una mentalidad ya superada. En el Estado fascista, la economía debe servir a la política y no viceversa. Considero la Comisión Suprema de la Autarquía, que ha de ser a su tiempo un órgano de derecho, como mi Estado Mayor compuesto de hombres que creen, sobre todo que creen, en la victoria y aplican todas sus fuerzas al último extremo para conseguirla. 7. Para la estabilidad de los precios, el Duce favoreció también la política de los pósitos. Véase lo que dijo en diciembre de 1936. Hablemos ahora de los pósitos. Para que no surjan equívocos, declaro que la política totalitaria, esto es, obligatoria, de los pósitos, será continuada para los capullos de seda, el trigo, el cáñamo, mientras el vino se favorecerá con disposiciones en curso de preparación, y el arroz continuará siendo disciplinado por el correspondiente ente, que ha salvado en un momento de crisis extrema la risicultura. Esta disciplina, de indudable carácter corporativo, esto es, fascista, favorece los intereses de los productores y de los consumidores, no favorece, evidentemente, los intereses de los especuladores, los cuales, siendo una ínfima, no necesaria, antes bien, nociva minoría, pueden, deben, harán bien en cambiar de oficio, porque el clima fascista no está hecho para ellos. La política de los pósitos de trigo ha surgido como una provechosa iniciativa voluntaria de los mismos agricultores. Pero el año siguiente el pósito sube ya a 453.000 quintales, en 1932 a 588.000, en 1933 a 893.000, en 1934 se pasa de un salto a 5 millones de quintales y en 1935 a 8 millones de quintales. Las 25 asociaciones que toman parte en los pósitos de 1930, suben a 262 en 1935. Pero estos pósitos voluntarios favorecen a una minoría de rurales, a los acaudalados, a los que pueden esperar, no favorecen a los otros, la mayoría, que habían de vender ruinosamente en el momento de la cosecha y a precios tal vez irrisorios. El pósito totalitario, por ley, elimina este daño y garantiza a todos un precio equitativo y remunerador como ha sido equitativo y remunerador el precio fijado para 1936. Soy el primero en reconocer que la práctica totalitaria del pósito en 1936 hectáreas dado lugar a inconvenientes que han sido eliminados apenas fueron señalados al competente ministerio y que serán totalmente eliminados en 1937, sobre todo por lo que concierne al pago del trigo, que deberá ser efectuado en el acto de la entrega, al paso que serán mejoradas todas las attrezzature, por todo lo que se refiere al funcionamiento de los pósitos. Para la recompensa de los velaits del trigo, 6 de diciembre de 1936.